prédica, enseñanza, voy a cerrar esta parte de lo que sería un breve estudio de los puntos más importantes que está en Romanos, principalmente en los capítulos del 1 al 8. Entendiendo el caminar en el Espíritu. ¿Saben? Esta parte es muy importante. Esto del andar en el Espíritu y andar en la carne. Es demasiado importante. La palabra ahí dice en algún lugar, en estos mismos versos que vamos a ver, que si andamos en la carne, moriremos. Pero si andamos en el Espíritu, viviremos. Y esto es el resultado de tu fe. El Espíritu no solo hablar en lenguas, no solo hacer cosas muy interesantes, de las cosas espirituales de dones. El Espíritu se mueve cuando hay fe en la palabra de Dios. Entendiendo entonces el caminar en el Espíritu. Romanos 8, 1 al 5, ahora vamos a ver esta primera etapa. Aquí otra vez nos habla en esta parte de Romanos, dice: por lo tanto, por consiguiente, aquel que está en Cristo, hace este término confusión que una vez ya lo hablé en estas charlas, es como un resumen, como conclusión, ¿ya? Y hay un verso que yo veo que es crítico del capítulo 7, el cual estoy poniéndolo acá en la pantalla. Capítulo 7, y creo que es el verso 6, porque si vamos leyendo el capítulo 7 para entrar al 8, hay como la cosa como que no encaja 100% cuando está hablando del capítulo 7, creo que es el verso 26, algo ahí. Como que no encaja totalmente, hay como una grada ahí. Y yo he estado analizando y estudiando esto y he visto que el verso 6, después de hablar sobre el matrimonio y la muerte, etcétera, que ya lo pueden revisar en sus casas, el verso 6 es clave, porque después entra Pablo a explicar respecto al pecado que habita en uno, etcétera, etcétera, y hace un salto para el capítulo 8. Pero veo que este verso 6 estaba con esta idea y después entra a hacer una explicación y después ya como da por entendido algo y entra al capítulo 8, verso 1. Pero este verso 6 es clave. Mezclen fe. Pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Yo estoy leyendo por si acaso en otra versión, ustedes léanla, dice lo mismo solo con palabras un poco más complicadas, va a ayudar a entender este verso, lo que estoy leyendo. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Aquí está diciendo este tema de la ley. Voy a tratar de ser breve en esto, pero ¿por qué habla tanto de la ley? La ley es como una medida, ¿no? Digamos, te van a contratar, estamos todos presentándonos a ser policías. He estado viendo estos días ahí, haciendo mucha gente allá cerca del colegio de los policías, y digamos, la medida de todos los que quieren ser policías es 1.50, y todos somos petizos. Y mientras no había esa medida nos sentíamos más o menos satisfechos con ese tamaño, pero cuando llegamos nos presentamos y dice: a ver, párese, o vamos a medir, y llegas 1.45. Bueno, y todos habíamos sido enanos, petizos.
Y no podíamos alcanzar. Algunos se podían poner unos tacos grandes, pues les hacían sacar los calzados y no llegaban a esa medida. La ley era básicamente eso, para demostrarnos que no podemos cumplir. Pero ¿qué hace la ley? Esa medida. Todos procuran llegar a eso. La ley es como algo que dice: ¿quieres entrar al cielo? ¿Quieres ser aprobado por Dios? Entonces tienes que cumplir con todo esto. Y todos nos sentimos y nos vemos que no podemos cumplir la ley. La ley ha sido dada para medirnos si podemos agradar a Dios por nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué hace Dios? Él sabía que todos éramos chiquitis, petizos, no podíamos alcanzar. Entonces Dios cambia y viene a su hijo y le dice: a ver, Jesús, párate, 1.70. Ahora, porque Él mide así, todos tienen acceso. Pero eso es lo que ha pasado con la ley. La ley ha sido dada. El hombre por sí mismo le dice: ¿quieres cumplir? Aquí está, haz eso. Y todos nos sentimos desafiados y nos esperamos y hacemos toda clase. ¿Saben cuál es el fruto de esa ley? Los fariseos que crucificaron a Jesús no podían cumplir. Nadie de nosotros puede cumplir la ley. Somos ineptos, descalificados para poder cumplir la ley. Eso es lo que está diciendo acá. Dice: pero ahora fuimos liberados de esa ley. Es decir, Dios no nos demanda el cumplimiento de esa ley. Hay algunas cosas que después podemos hablar sobre esto, pero ahorita, en este momento, no necesitamos, porque morimos a ella y ya no estamos presos, no dependemos de esa norma, ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según esa medida que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Y esto es la clave. Esta es la clave. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, ya no Dios nos demanda el cumplimiento de la ley, sino que dice, y aquí aclara, en algunas versiones no hay este verso 1, el completo, como dice en la versión 60, pero me parece apropiado. Dice: para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, caminar en el Espíritu es clave entenderlo. ¿Cómo es caminar en el Espíritu? Vamos a seguir. Vamos a ir entrando a esto. En la cruz morimos no solo al pecado, del capítulo 8 dice: por consiguiente, dice, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, está condicionando la condenación. Si somos cristianos que andamos en el Espíritu, no hay condenación. Si somos cristianos que andamos en la carne, nos vamos a sentir con problemas. Y debemos procurar andar en el Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Miren qué interesante. En la cruz morimos no solo al pecado, ¿ya?, sino que también hemos muerto a la carne. Ahora, ¿qué es la carne? ¿Qué es andar en la carne? La carne no solamente son las pasiones, digamos, vamos a decirles, bajísimas. La carne es básicamente centrados en nosotros mismos. Me gusta, yo quiero, yo esto, yo el otro. Se van a dar cuenta, el yo es tamaño gigante. Se ha desarrollado demasiado el yo en la vida del ser humano. Yo. Eso es básicamente andar en la carne. En tu esfuerzo, yo voy a hacer,
y a mí me molesta, no me gusta, esto, etcétera. Es decir, cuando estás en sobremanera desarrollado este asunto. Y por eso dice, en la cruz morimos no solo al pecado, seguiremos, ¿ya? Nuestra carne fue ejecutada en Cristo. Verso 3, lo veremos, dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado condenó al pecado en la carne. Toda la humanidad estábamos centrados en nosotros mismos, el egoísmo. Se ha desarrollado un ego muy grande. Ahora, este es el origen de todos los problemas. Cuando Satanás le habló a Eva, le dijo, tú vas a poder ser igual que Dios. Y ahí empezó el ser humano a desarrollarse tan grande, el orgullo, la soberbia. ¿Se han dado cuenta que es uno de los elementos críticos en el ser humano? Ahora, ¿qué es lo que hace Dios? Agarra, envía a su Hijo y lleva a la cruz. Al morir en la cruz, Dios estaba condenando ese ego, no solamente la parte física que tiene tendencia de pecar, sino ese ego sobredesarrollado. Y morimos juntamente con Él. Él condenó al pecado en la carne, en la naturaleza humana. Él decidió. Ahora, si te das cuenta, no es que a veces dicen, hermano, tienes que morir a tu carne. Tú no puedes morir a tu carne. Cristo ya decidió y lo llevó a la cruz. Es una decisión de Él. Esto es bien importante, hermano. Él decidió, no es tu decisión. Él ya lo ejecutó. Este es un principio importante. Dios ya ejecutó nuestra naturaleza pecaminosa en la cruz. Él no te preguntó, ¿quieres? Porque tal vez muchos hubieran dicho no. Dios decidió y lo ejecutó. Entonces, cuando tú te tienes que ver, no es que tienes que mirarte yendo a la cruz, tienes que mirarte ya muerto. Él lo decidió. Por eso dice en este verso, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Así como tú no has querido nacer y has nacido, no has dicho, yo quiero nacer en tal familia, en tal lugar. No, probablemente hubieras escogido otra forma, nacer en otro lugar. Pero Dios decidió también. Dios decidió y ejecutó tu carne en Jesucristo. No necesitas luchar para morir en tu carne. Simplemente tienes que verlo por la fe. Escuchen esto. Tienen que verlo por la fe que ya ha muerto tu viejo hombre. Tal vez tendencias a mentir, a ser envidioso, tal vez tendencia a codiciar, tal vez tendencia, tú sabes que tienes que agarrar y tienes que mirarlo por la fe. Eso ya murió, cuento pasado. Dios lo decidió, Él lo hizo. No necesitas pelear, simplemente mirar por la fe. ¿Me estoy dejando entender? Esto es básico. Dentro de la iglesia hay esa tendencia, lucha, pelea con tu carne, qué sé yo, espíritu de concupiscencia te echo de aquí adelante. No sé si han escuchado alguna vez alguno de ese tipo de oraciones. ¿No? Tienes que mirarlo porque Dios lo hizo. No necesitas otra cosa que recibir eso por la fe. Él lo hizo. Y andar en la resurrección. Él también lo hizo resucitar a Jesucristo. Él decidió andar en nueva vida, ya no por lo que yo, sino por lo que Él hizo y me hizo una nueva criatura. Esto es por la fe. ¿Crees? ¿Crees? Sigamos.
absueltos, no imputados. El juez nos absolvió y somos sin culpa. Nuestra ficha de Cardex de conducta está limpia, sin antecedentes penales de parte de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justificó. Él, no tú. Tú simplemente tienes que recibir por fe ese perdón de Dios en tu vida. Recibirlo humildemente y abrazarlo y no soltarlo. No sé cuántos se sienten condenados por algo. ¿A quiénes? A los que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor, la pena pagada por Jesús se nos aplica a nuestro nombre. No te sientas, esto lo hablo porque hay veces estamos arrastrando a veces historias desde pequeños y nos persigue y tenemos resentimientos y cosas así. Hermano, Dios ya lo ejecutó, lo perdonó tu vida, eres nueva criatura, camina. Él lo hizo, no te preguntó, ¿quieres que lo haga? ¿Quieres esto? No te pregunta Dios, simplemente Él lo hizo. Descansa. Glóriate. Glóriate. Seguiremos. ¿Quiénes se benefician de esto? Verso 4 dice: para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Caminar en el Espíritu, y anótatelo así con letras grandes, y esa es la manera, es tener fe, creer en la obra de Cristo, en lo que murió, en lo que fue sepultado y en lo que resucitó, y que tu vida estaba incluida ahí. Eso, recíbelo, abrázalo, camínalo, corre bajo esa palabra, corre, hermano. Caminar en el Espíritu, creerle a Dios lo que ha hecho en Jesucristo. Amén. 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 ¿Quiénes quieren andar en el Espíritu? Amén. Créelo, recíbelo y camina. Ya no hay más condenación, dice, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No es simplemente el hablar en lenguas y que estás así, ya entonces no hay condenación. No, es aquellos que han recibido la obra completa de Dios en Jesucristo y lo han hecho suya. Eso es caminar en el Espíritu. Este es el tema central de este capítulo 8. ¿Por qué se benefician? Cuando no estábamos en Cristo, cuando no éramos cristianos, la ley del pecado y de la muerte era la única que prevalecía en el ser humano en nuestras vidas. Y cada vez era peor, no sé si se han dado cuenta. Empezamos en una niñez tranquila, bonita, y de repente poco a poco el mundo nos empieza a meter sus cosas, sus ideas, sus pensamientos, sus cosas, y después cada vez peor y peor, peor. Yo no entiendo cómo la gente puede vivir sin Cristo. Es un salto al abismo. ¿Cómo funciona esta parte de la ley en Cristo? El que se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. No el Espíritu, la ley de Moisés y de cumplir, sino la ley del Espíritu de vida. ¿Cómo es esto? ¿Por qué vuelan las aves y los aviones? Puede ser un ejemplo. ¿Por qué vuelan? ¿Por qué no se caen? ¿Alguna vez has tratado de volar tú? Te abrimos la ventana. ¿Y qué pasa? Vamos, hermano. Si los pájaros vuelan, ¿por qué no vuelas tú? ¿Ah? Porque opera una ley. La ley de la de la gravedad. Qué grave, ¿no? La de gravedad.
Uno quisiera ser, o no, a veces los niños se les hace vestir su traje de Superman, pero no pueden volar. Corren, hacen así. No pueden volar. Pero ¿y por qué vuelan las aves y los aviones? ¿Hay la ley de la gravedad? ¿Hay? ¿Por qué? Porque hay otra ley. La ley de la aerodinámica, que se llama, yo no soy experto, principio de sustentación o la ley de Bernoulli, que maneja los fluidos y sus presiones, en este caso el aire. Es decir, me he puesto un poquito a estudiar. La ley de la gravedad está afectando a ese avión. Hay veces esos aviones enormes y cada vez están haciendo más grandes. Pesan cientos de toneladas. Y estos aviones y los pájaros aprovechan de otra ley, que esa es la ley de la aerodinámica, que de repente semejantes bichos tan grandes, máquinas gigantes, empiezan a carretear en la pista y de repente... ¿Saben por qué? Porque aprovechan otra ley, la ley de la aerodinámica. La vida cristiana es así. Si tú andas en tu carne, la ley del pecado y de la muerte te va a hacer caer. Tarde o temprano afecta tu vida. Pero si quieres vencer esa ley del pecado y de la muerte, necesitas otra ley, que es la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Amén. Que te levanta. Pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo me va a levantar? Es simplemente por la fe, la certidumbre, la convicción de lo que le pasó a Cristo. Tu vida estaba incluida en Él y ahora andas en novedad de vida. Amén. Este es el corazón de la vida cristiana, hermano. Del caminar. Porque si te dejas llevar por tus sentimientos, por lo que te parece, lo que no siento, o aquello me parece, etcétera, etcétera, estás entrando bajo la ley del pecado y de la muerte. Tarde o temprano te va a ir llevando hacia abajo. Tal vez algún rato sentirás volar, pero estás volando hacia abajo como la ley de la gravedad. Y te vas a tirar unos porrazos que yo no quiero estar ahí. Mucho pasa eso en los matrimonios. Pues me siento que me lastima, que el otro, que se... Pero hermano, ahora ya ese viejo hombre, ese mañudo, ese renegón, ese quejumbroso, todo eso ha muerto en la cruz. Y tienes que poner tu mirada por la fe en que Cristo cargó a ese viejo hombre. Y ahora eres libre en el Espíritu, en la fe, por la obra que Cristo ha hecho al resucitar de los muertos. Esto grábenselo, hermanos, y si no lo están entendiendo, vayan a su casa y vuelvan a estudiar. A mí me ha costado muchos años entender esto. Entonces, hay una ley, la ley del pecado y de la muerte es una ley. No podemos evitar, si andamos en la carne, va a haber problemas tarde o temprano. En tu vida espiritual va a haber. Pero si te dejas llevar por la otra ley del Espíritu de vida, que es en Cristo Jesús, vas a poder. Porque vence la ley del pecado y de la muerte, esa ley del Espíritu. La carne está en conocer esta ley, saberla manejar. Así fue el descubrimiento de la ley de la aerodinámica. Antes todos trataron de volar. Había hasta películas de esas antiguas, blanco y negro, que se ve ahí un hombre corriendo y de repente se lanza.
Yo veo muchos cristianos que están así, con sus alas, así tratando de volar, y los ves correteando, y ¡cum! Se caen. ¿Qué pasó, hermanito? Te voy a prestar unas alas mejores, pero no. Necesitamos entender la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Y no se manifiesta en ti, sino es en Jesucristo, tú en Él. Solito no puedes. Es el Espíritu de vida en Jesucristo. La ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Esos son los que así nos beneficiamos. ¿Por qué no puedo con la ley del pecado? Porque nuestra naturaleza estaba como casada, dice en el capítulo 7, en los primeros versos, era como un matrimonio. Así que cuenta Pablo, era como un matrimonio. Y cuenta Pablo muy bonito, es que hay un matrimonio y el marido es malo, abusivo, y tú estás ahí sufriendo, la mujer está sufriendo, y que me hace esto y aquel otro, y la mujer está sufriendo, hasta que un día se muere el marido. Y dice, la mujer ahora está libre de esa ley que le ataba a su marido. Cuidado, hermanita, no vayan a hacer nada. Ya vamos a saber por qué. Pero el matrimonio es como una ley. Como alguien dijo, ¿no? Muerto el perro, muerta la rabia. Es decir, tenemos que aprender a andar en la ley del Espíritu de vida en Jesucristo. Hermano, esto es. Y es creer, mirar en la cruz. He muerto, ahora soy nueva criatura. Creer. Cuanto más convicción y certidumbre tengas de esta obra en la cruz, por eso Jesús dijo, consumado es, hecho, ya está, cumplido. Ahora a nosotros nos toca recibir, no solamente Jesús te recibo como mi Señor, sino te recibo toda esa obra y también la resurrección. Amén. 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 Qué bello, ¿no? Qué bello este capítulo es precioso. Dios lo hizo, dice el verso. Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Sabía que nosotros, si hubiera reunido a Naciones Unidas, hubiera dicho, Dios les hubiera dicho, miren, toda la humanidad tiene que morir. Todas las naciones hubieran dicho, no queremos morir. Y Dios dice, tienen que morir. No queremos. Por eso Dios no ha ido a preguntar al ser humano. Él decidió. Y aun cuando éramos pecadores, Cristo murió. Cuando éramos enemigos de Él, Él hizo la obra sin que nadie, ni siquiera sus discípulos estaban al lado de Él, porque Él sabía que te necesitaba tomar la decisión solo. Pedro no quería, maestro, ¿cómo vas a morir? Cuando Jesús les empezó a contar, Pedro le dijo, ¿cómo? Dice que lo reprendió, maestro, ¿cómo pues vas a hacer eso? No debes morir. ¿Qué le dijo Jesús? Quítate delante de mí, Satanás, porque no ves las cosas de Dios sino las de los hombres. Es decir, el hombre no puede entender, nosotros tenemos que aceptarlo y caminar en eso. Amén. Camina. Yo te digo, por más que seas bonito, feíto, lo que sea, si no entras en esto, la ley de la gravedad, la ley de la gravedad en tu vida va a afectar, que es la ley del pecado y de la muerte. Tenemos dos naturalezas, una la vieja naturaleza que está apegada a esto viejo con costumbres, y la otra es la nueva. Tú tienes que elegir el caminar en la nueva, en novedad de vida. Esto es teología, pero no solo esa teología de teoría, sino que nos lleva a la práctica. Seguiremos. ¿Cómo opera la ley de vida en Jesús? ¿Cómo opera? Ya les he estado dando algunas cosas.
Gálatas, capítulo 3, verso 1 al 4. No voy a leer todo, porque en esa traducción es la correcta. Gálatas, tontos, les dicen. Ahí dice insensatos, un poco más diplomático, ¿no? Pero aquí en esta versión les dice tontos, les dice. Pero yo quisiera, en el verso 3, voy a entrar al 4. ¿Será posible, dice, que sean tan tontos? Que Pablo, ¿no? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, escuchen bien esto, después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? La vida del Espíritu es fe en su palabra y caminar en esa fe. Vuelvo a repetir, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Aquí está la clave, hermano. La vida del Espíritu. Estos gálatas empezaron bien, creyeron en el Evangelio, se entregaron a Cristo, pero vinieron corrientes dentro de ese cristianismo de esa época y empezaron a querer cumplir la ley. Tienen que hacer estas normas, tienen que ser, entre ellas estaban circuncidarse. Y que Dios los iba a aceptar si se circuncidaban los varones. Y les dice, han empezado en el Espíritu y van a acabar en la carne. Tan necios, tontos. ¿Saben que cuando andamos en la carne somos más que tontos? Esto no lo diga nadie. Nos portamos tontos. Pero cuando andamos por la fe en esa obra de Cristo, vuelvo a repetir, esto lo voy a hacer porque el gran problema de las iglesias está fallando en este tema. Andar en el Espíritu. Si digamos eres una persona con mucho te enojas, ¿qué tienes que hacer? No me voy a enojar, no me voy a enojar. ¡Pim! Te pisan. Daño alrededor. La manera es de mirar ese renegón, ese cascarrabias. Está muerto. Soy libre en Cristo. Creer. Y a medida que esa tu fe tenga certidumbre, el Espíritu Santo va a empezar a cobrar un cambio en tu carácter. Si no vas a estar luchando 10, 20, 30, 40 años. Es ese Espíritu y te va a dar fuerzas. Si andas en el Espíritu, la gracia de Dios va a obrar. A veces vas a quedar sorprendido. Pero este es el caminar en la vida del Espíritu. Aquí Pablo les habla a los Gálatas sobre este tema. Y andarás en novedad de vida. Dios lo hizo. Dios lo decidió, lo ejecutó, lo consumó. Ahora nos toca vivir en la ley del Espíritu de vida en Jesucristo, por la fe en lo que Él ha hecho. Esta ley de vida en el Espíritu, al caminar conforme a esta vida, vemos que da forma automática. Ya no opera la ley, sino como el flujo de vida de que hemos hablado sobre la ley que rompe la gravedad. Va a ir operando en tu vida. Por eso dice la palabra que el fruto del Espíritu es gozo, paz, justicia. Si no, mientras andamos en la carne es muchos problemas. Romanos 5:10. Porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, con mayor razón seremos salvados
por su vida, ahora que ya estamos reconciliados con Él. Lo que les decía. Porque si Dios, cuando éramos enemigos, miren, Dios hizo una obra, por eso fue a la cruz solo. Nadie participó. Sus discípulos lo dejaron, ni siquiera para que ellos, si ellos hubieran estado ahí, hubieran dicho, nosotros también. Aquí vamos a aparecer, como alguien dice, en la estampita, ¿no? Pero Él aparece solo, con otros dos pecadores. Él no consultó a nadie, porque solo tenía que cargarnos, a ti, a mí, con todo. Y se resucitó solo también. Amén. 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 Ok. Seguiremos aprendiendo a caminar en el Espíritu. Romanos 8, 6, 9. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Es imprescindible que aprendamos a caminar en el Espíritu. Es avanzar en la victoria. Es algo creciente, pues hay hábitos que se han formado en nuestro viejo hombre, desde la mente, actitudes, todo eso que Dios quiere transformar. ¿Seguiremos? Vimos que por la fe se anda en el Espíritu. Por la fe se anda en el Espíritu. Aquí hay algo que quiero resaltar. Romanos 6:6, en su versión 60, dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esa traducción, ocuparse, un poco uno ocuparse como dice, bueno, me voy a dedicar a estas cosas, está bien en cierto sentido, pero es un poquito más, va más allá. La palabra traducida en el versículo 5 es pronusin, cuya raíz es proneo, que es pensar y sentir. Cambien esa palabra entonces, ocuparse, en su versión 60 dice, porque el pensar en la carne es muerte, pero el pensar, y ahí viene otra vez otra palabra que es de la misma raíz, pronima, que traducir es mentalidad. Tener una mentalidad ocupada en las cosas del Espíritu es vida y paz. Aquí está hablando sobre ¿qué piensas? ¿En qué está puesta tu mente durante el día? Ay, que esto, ¿y por qué me ha hecho esto? No, qué barbaridad. Y le machacas la cosa ahí. El ocuparse en la carne es muerte. Procura, aquí está diciendo, pero el ocuparse, tener una mentalidad en las cosas del Espíritu es vida y paz. Qué importante es con qué mentalidad nos estamos moviendo. ¿Con qué mentalidad nos estamos moviendo? ¿En qué están poniendo tu mente? Dios quiere que empieces a llenar tu mente de los pensamientos de la obra de Cristo para ti. Por eso dicen Filipenses: pensad aquello bueno, justo, digno de buen nombre, y el Dios de paz estará con ustedes. Procura pensar.
Si tu viejo hombre, mira, podemos ser cristianos, estar viniendo acá, podemos estar haciendo muchas cosas, pero si por lo general nuestra mente está ocupada en las cosas de la carne, es muerte. Es muerte. Qué tremendo es este verso, ¿no? Por eso dice en la versión que yo les he dicho, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Los resultados de esta mentalidad, dice, ya que el verso 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es decir, si nuestra mente, cristianos, estamos poniendo en las cosas de la carne, hermano, va a ser bien difícil que tengas paz. Ahora, ¿cómo se hace, hermano? Esto no es del día de la noche a la mañana. Este es un proceso de ir creciendo, ir machucando, porque no te olvides que tienes 10, 20, 30, 40, 50 años de vida, que has estado con un estilo, con una forma de pensamiento. Y ahora Dios quiere transformar tu pensamiento, tu mentalidad. Pensar, abrazar por la fe. Yo empiezo de ahí, en abrazar por la fe, andar con una mente, ya Dios me ha salvado. Es como que, permítame hacer una explicación. Acá en Bolivia no son mucho la lotería es muy pobre. Ya saben por qué. Hace años ha habido estafas, todo lo que sea. Pero he visto en otras televisiones donde se juegan millones de dólares. Y de repente la persona que se ha comprado un ticketcito está viendo y de repente sale es escogida, seleccionada ese número. ¿Qué hace esa persona? Ni siquiera ha ido a cobrar. Se los ve, agarran champán y con sus amigos celebra, hacen fiesta, pero si solo tiene un ticket, todavía no tiene constante y sonante. ¿Saben qué? Lo cree. Cuando ha visto, esa persona es un hecho, lo disfruta, no puede tal vez ni dormir de buena emoción. Son emociones buenas. Estoy esperando, mañana tengo que ir y lo guarda. Alguna vez he escuchado que le habían dado a un amigo como regalo y después le sale la lotería. ¡Wow! ¿Sabes qué? Cuando tú vayas, a medida que vayas creyendo en esa palabra, en esa obra de Cristo, el Evangelio, vas a ser como esa persona. Yo te aseguro que va a haber un día que aquí vamos a tener que cuidar las sillas y abajo, si no, porque te vas a empezar a parar sobre la silla de alegría de lo que Dios ha hecho por ti y que eres una nueva. Cuanto más lo crees como ese ticket de esa persona, no duda, dice, será, caramba, y si me han engañado, y si es fotocopia, a ver, lo recree, yo lo he comprado, lo tengo, celebra, hace fiesta. Hermano, así es aquel que cree en lo que Cristo ha hecho en su vida. Amén. 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 Ay. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, estamos aceptando su obra, su señorío. Recibimos el Espíritu de Cristo. Debemos cultivar esta vida y caminar con una mentalidad bíblica cristiana. Hay un dicho que lo he escuchado desde principios de mi vida cristiana, que dice: mente ociosa, taller del diablo. ¿Qué dice? Mente ociosa, taller del diablo. Sí. Ocupa tu mente en las cosas espirituales, por la fe, abrázalas y disfruta de ellas. ¿Ya? Ok. Afirmando y enfilando la caminata. Este es cortito.
Dice el verso 10 al 14. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si viven conforme a la carne habrán de morir, pero si por el espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán, porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Qué tal si nos paramos? Hermano, he querido dar esta enseñanza más que prédica. Ahora tienes siempre en tu vida dos voces: escuchar lo que Dios dice o esa otra voz seductora. No todo depende a quién escuchas. Si Él está en nosotros, no hay otra opción, no hay otra alternativa. No podemos volver atrás. Ya Dios lo hizo. Nos toca vivir la vida de Dios. Así como cuando nacimos en la vida natural no podemos volver al vientre de mamá, no podemos cambiar de familia, hay cosas ya cumplidas, nos toca vivir esa vida. Así Dios mismo hizo la obra completa, nos toca andar en esta novedad de vida, poner la mente en las cosas del Espíritu, sus promesas, la fe en ellas, pensar en ellas, tener ese espíritu, esa mentalidad bíblica. Dios nos llamó con amor eterno, nos puso en Cristo, su vida se hizo nuestra, su historia es nuestra historia. Nos toca ahora seguir la corriente del Espíritu.